Os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Estas son las palabras de Jesús. Y son palabras muy bonitas. Es una promesa preciosa. Pero ¿realmente podemos fiarnos de estas palabras y esta promesa? ¿Dios la cumplirá? ¿Y esta promesa realmente tiene importancia en nuestras vidas diarias? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a estudiar un poco más de estas palabras y lo que significa para nuestras vidas. Y vamos a usar el Salmo 23 como esquema o guión para ayudarnos a entender cómo Jesús nos acompaña en este camino. Y cada vez que lees el Salmo 23, debes empezar primero con el Salmo 22, porque sin el Salmo 22 no podemos tener el Salmo 23. Entonces, vamos a ver unos versículos del 22 y luego centrarnos en las promesas del Salmo 23. Versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 6 al 8. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuando me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, menegando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya quien él se deleita, que sea él quien lo libre. 18. Se reparten entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Oremos. Señor y Padre, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ayúdanos hoy a entender tu palabra y esta verdad que tú estás con nosotros ahora mismo, en cada momento, en cada situación. Estás con nosotras y nos ayudas, nos acompañas en este viaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí estamos preparadas para leer el Salmo 23. Y cuando leemos la Biblia queremos hacer tres cosas o intentar hacer tres cosas. Primero, entender lo que significa el texto, qué es lo que dice. Y segundo, cómo el texto aplica a Jesús o cómo Él lo cumple. Y al final, lo que tiene que ver con nuestras vidas, cómo nos aplica a nosotros. Entonces, empezando con Salmo 23 y versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Vemos que el Señor, Dios, es un buen pastor y cuida de sus ovejas. Se preocupa por ellos, se encarga por todo. Las ovejas saben que su pastor les va a cuidar y no están preocupados por nada. Saben que el pastor es responsable y les va a proteger y proveer por cada cosa que necesita. Jesús también confiaba en cada momento en su Padre. No estaba nervioso, no estaba dudando, mi Padre me va a proveer lo que necesito, voy a tener cama, voy a tener comida. Nunca vemos eso en las Escrituras, que Jesús vivía así. No, vemos el contrario. Jesús siempre andaba en verdes pastos, descansando con su Padre, junto a tranquilas aguas. Siempre corría a su Padre para que le infundiera estas nuevas fuerzas que vemos aquí en el Salmo 23. Él nunca estaba nervioso por sus necesidades. Él confiaba 100% y en cada momento en su Padre y en su cuidado, en su pastor, su buen pastor. Y ahora llegamos a nosotras. Vemos que este es un llamado personal, ¿sabes? Es algo muy personal. El Señor es mi pastor. David, el escritor de este salmo, pudiera haber dicho, el Señor es nuestro pastor. Eso también valdría. El Señor es nuestro pastor. Nada nos falta. Pero no, él dijo, el Señor es mi pastor. Y vemos eso también en las palabras de Jesús. En Juan 10, 27 al 28.
Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Vemos aquí que es otra vez que es un llamado personal. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Igual que Jesús llamó a los 12 discípulos, Él sigue llamando a gente para formar parte de su rebaño y nos llama a nosotras. Es un llamado personal que nos llama. Y ahora podemos decir con Jesús, podemos decir igual, el Señor es mi pastor y nada me falta. No necesito ni nada ni nadie más, solo con Él ya tengo todo. Su presencia y su provisión me basta. Hoy vamos a ver la promesa de Dios, estar con su pueblo y no dejarles, y vamos a ver que es como un hilo que se ve a través de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que siempre ha sido el plan del buen pastor, que él siempre ha querido estar con sus ovejas. Versículos 2 y 3. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Bueno, igual que un buen pastor lleva a sus ovejas a aguas tranquilas para darles de comer y alimentarles, se cuida de llevarles cerca de sendas tranquilas para que no se asusten. Él se cuida de su ánimo, de su bienestar, de su salud física. El pastor se preocupa por todo. Igual Dios guía a su pueblo por sendas de justicia. Y vemos aquí que es por amor a su nombre. ¿Y qué es lo que vemos en Jesús? Bueno, otra vez vemos que Él descansaba perfectamente y en cada momento en la presencia de su Padre. Él corre hacia su Padre para recibir nuevas fuerzas que Él necesita para enfrentar cada situación. Lucas 5:16 nos dice, Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y Él lo hizo para la gloria de su Padre. Como dice aquí en el Salmo, por amor a su nombre. Él iba muy a menudo a su Padre para todo lo que necesitaba. Juan 15:10. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús obedece a su Padre en todo, cumple con todo. Cada cosa que Él quiere que el Hijo haga, Jesús lo cumple. Cada cosita, cada palabra que Él quiere que diga, lo dice. Cada cosa que Él quiere que haga, lo hace. Y lo hace porque descansa perfectamente en la presencia de su Padre. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Eso es lo que Jesús está viviendo. Bueno, ¿cómo nos hace a nosotras descansar junto a tranquilas aguas? ¿Cómo nos infunde nuevas fuerzas y nos guía por sendas de justicia? ¿Cómo vemos esto en nuestras vidas? Bueno, hemos llegado a la gran respuesta, la provisión del Espíritu Santo. Id conmigo a Juan 14 y apúntalo para luego, para leer el capítulo entero, porque es un capítulo precioso, pero no nos da tiempo hoy estudiar el capítulo entero. Vamos a ver unos versículos para ayudarnos a entender cómo el Espíritu Santo nos hace descansar y cómo nos guía y cómo nos infunde nuevas fuerzas. Empezando en versículo 16. Y yo pediré al Padre y os dará otro consolador, para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. 20. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. 23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él.
¿Os habéis dado cuenta lo que acabamos de leer? Vamos a leer al versículo 17. Y tú contéstame. ¿Quién vive en nosotros? En versículo 17. ¿Quién es? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora en el versículo 20, Jesús, él dice, y yo en vosotros. Y ahora el versículo 23, Jesús dice, y vosotros en mí, y yo, y haremos nuestra morada en él. Aquí vemos el Padre y el Hijo. Entonces vemos la presencia divina, vemos la Trinidad morando en nosotros. ¿Cómo puede ser? ¿Ves cuán importante es que sepamos que Dios está con nosotros y que Dios está a nuestro lado? Es increíble que quiere morar con nosotros. El plan de Dios siempre ha sido que el buen pastor more con su pueblo. Y no es que no estuvieran con los santos del Antiguo Testamento, pero ahora moran con nosotros de manera nueva y más potente. Y el contexto aquí de Juan 14, Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Judas ya se ha ido, entonces está con los 11, está reunidos con ellos, dando su discurso de despedida. Jesús sabe lo que les espera a los discípulos y sabe que les va a costar asumir su muerte. Él sabe que su mundo va a ser sacudido. Y Él intenta darles lo que necesitan para poder enfrentar todo eso. Porque Él es un buen pastor y Él siempre cuida de sus ovejas. Él sabe lo duro que va a ser para ellos. Y los discípulos no entienden lo que Jesús les está contando. Pero por lo poco que sí entienden, no les gusta para nada. Dicen, ¿te vas? No puede ser. No se lo podemos permitir. No puedes irte. ¿Y cómo les consuela nuestro buen Salvador y Pastor? Bueno, en los momentos justo antes de ser llevado para morir en la cruz, cuando sus discípulos deben animarle a Él, nuestro buen Pastor se preocupa y se encarga por sus discípulos, por sus ovejas. Y Él les explica que va a venir el Espíritu Santo y que eso les va a consolar. En Juan capítulo 16, empezando en versículo 6, como os he dicho estas cosas, os habéis entristecido mucho, pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. Entonces, igual que Jesús solamente hacía y decía lo que su Padre le comunicaba, será igual con el Espíritu Santo. Y no nos da tiempo hoy para hablar de todo lo que hace el Espíritu Santo en las vidas de los creyentes, en las vidas de los hijos de Dios. Pero hoy sí queremos centrarnos en la promesa de Dios estar con su pueblo. Y no se puede hablar de ese hecho sin hablar del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos permite entrar en relación con Dios mismo, es quien nos sella para la eternidad. Tenemos Dios morando en nosotros gracias a la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Él es quien vemos del Salmo 23, quien nos guía junto a estas aguas tranquilas. Él es quien nos infunde nuevas fuerzas y nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Espíritu Santo sí nos guía y a veces nos guía por valles. Volvemos al Salmo. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Las ovejas confían en su pastor incluso cuando están en sitios peligrosos. Se fían totalmente en su pastor. Saben que el pastor se preocupa por su bien y hace todo por el bien de las ovejas, del rebaño. Y él tiene su vara de pastor. Y esta vara se usa para varias cosas. Se usa para proteger a las ovejas
de animales u otros peligros. La vara del pastor tiene un gancho en un lado para rescatar las ovejas si se desvían, se meten en problemas, en peligro. Se usa para empujar, para corregir de vez en cuando, bueno, cuando hace falta corregir a las ovejas. Y eso es lo que vemos también con nosotros. Pero antes queremos ver cómo Jesús y cómo Él llevaba cuando Él tenía que ir por valles tenebrosos, cuando Él tenía que ir por peligro. Porque estas palabras de Jesús y esta promesa de Jesús que estamos considerando hoy, todo se basa en este punto. Este punto es clave si queremos entender que Jesús nos acompaña. Tenemos que entender cómo Jesús lo llevaba cuando Él iba por el valle de sombra de muerte. Y si yo quiero aferrarme a la persona de Jesús y su promesa, tengo que entender lo que Él sufrió en el Salmo 22 para poder ahora adorarle en el Salmo 23. En Getsemaní, Jesús estaba angustiado. Él sabía cuán duro sería cumplir con la voluntad de su Padre, pero él confiaba 100% en el plan de su Padre para la redención. Y él confiaba que Dios le levantaría de los muertos. Él dice, Salmo 16:10, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Jesús confiaba 100% en la fidelidad de su Padre. Y lo que vamos a ver ahora es un poco difícil de entender. Pero entendemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Somos seres humanos finitos, intentando entender a un Dios infinito. Pero lo que vamos a ver hoy es que, según la naturaleza divina, Jesús nunca fue abandonado. Pero según su naturaleza humana, Jesús sí fue abandonado. Y esta es la mejor manera de que la iglesia antigua lo podía expresar. Que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, pero según su naturaleza divina, nunca fue abandonado, pero según su naturaleza humana, sí fue abandonado. Bueno, ¿por qué es todo eso importante a lo que estamos considerando hoy? Porque si Jesús promete estar con nosotros en nuestros momentos más difíciles, tenemos que entender por qué y cómo Él sufrió y pasó por su momento más difícil. Cuando Él estaba en la cruz, Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Bueno, te cuento por qué. Porque yo soy pecadora. Y yo merezco que Dios me abandone. Pero no lo hace porque lo llevaste tú, Jesús. Gracias por eso. Y tú también eres pecadora. Y mereces que Dios te abandone. Pero no lo hace porque lo llevó Jesús en la cruz. Como Dios, Jesús no fue abandonado. Escuchad las palabras que Él dice justo antes de ir a la cruz. Mirad que la hora viene y ya está aquí en que seréis dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejaréis solo. Sin embargo, solo no estoy porque el Padre está conmigo. Como Dios, Jesús nunca fue abandonado. Pero como hombre, sí fue abandonado, porque la ira de Dios estaba sobre él. Mis pecados, tus pecados estaban sobre él. En ese momento tan difícil. Y lo importante para nosotros aquí es entender que Jesús vivió el Salmo 22, el abandono de su Padre, para luego poder alabar y adorar a su Padre en el Salmo 23. Y ahora nosotros sí podemos fiar de esta promesa
que Él nunca nos dejará. El hecho de que Él sí sufrió el abandono ahora nos garantiza que Dios puede prometer estar con nosotros siempre, en cada momento. Porque Él estaba dispuesto a aguantar esto por nosotros. Y porque Él confiaba perfectamente en Dios y descansaba completamente en la presencia de su Padre. Y con Dios a nuestro lado podemos enfrentar cualquier situación, con su vara para guiarnos y para corregirnos cuando hace falta. Podemos estar tranquilos, podemos andar junto a tranquilas aguas, podemos ir por esas sendas de justicia. Y cuando vamos por los valles tenebrosos podemos decir, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara me reconforta. Podemos decir y podemos estar tranquilos, incluso en los momentos más difíciles, con Jesús a nuestro lado. Podemos decir con Esther, pase lo que pase, en sus palabras, si perezco, que perezca. La respuesta a nuestros temores y nuestras dudas siempre ha sido la presencia del Señor. No es un concepto nuevo, lo vemos también en las palabras de Moisés. Cuando Moisés y Dios están hablando, conversando, y Dios dice que no va a acompañar a Moisés. Moisés dice en Éxodo 33:15, o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas saber de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vas a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Las promesas del Antiguo Testamento señalan a la presencia divina con su pueblo. Él se lo comunica a sus profetas, a sus reyes. Escuchad las palabras en Isaías. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y a lo mejor lo más conocido, Josué 1:9. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. La presencia de Jesús con nosotros es lo que nos hace distintos de los demás. Y es lo que nos trae paz y consuelo. No solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos cotidianos. Si somos capaces de entender esta verdad, cambia todo. Todo. Dios mismo, quien hizo el cielo y la tierra, está dispuesto a andar conmigo, estar conmigo, morar conmigo. Voy a tener más cuidado con lo que digo si me acuerdo que Jesús está a mi lado. Yo voy a poder ceder mis derechos si me acuerdo del quien está a mi lado, dejó el cielo para redimirme. Voy a tener más cuidado con mis palabras, voy a tener más cuidado cuando estoy hablando con los niños, con las vecinas, lo que sea. Si me acuerdo que Jesús está aquí, no voy a vivir como si Él no me viera. Si soy siempre consciente de que Jesús está a mi lado, conmigo, andando conmigo. Vamos a ver otro ejemplo en los evangelios para ayudarnos a entender mejor lo que significa que Jesús está con nosotros, está a nuestro lado, nos acompaña. Id conmigo a Mateo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él se despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Esto es algo que él hacía muy a menudo. Se reparte, como hemos dicho antes, ¿no? Se pone a solas, se aleja de los demás para recibir nuevas fuerzas de su Padre, para orar, para estar con su Padre y descansar en Él y recibir todo lo que Él necesita. Volviendo al texto. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, ahora, hemos llegado a la madrugada.
Eso significa entre las 3 y las 6 de la madrugada, que significa que han luchado con la tormenta unas 9 horas. Y estamos hablando de pescadores con experiencia, no son novatos. Entonces, esta no es una tormenta cualquiera, porque ellos tienen miedo. Así que sabemos que esta es una tormenta de verdad y tienen miedo. Y están cansados cuando por fin ven a Jesús. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Calmaos, soy yo, no tengáis miedo». ¿Cuántas veces vemos que estas dos ideas van juntas en las Escrituras? Dios está aquí. No hay que temer. «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «manda que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Bueno, Pedro tenía fe suficiente para bajar de la barca. Ningún otro discípulo se atrevía. Así que tenemos que reconocer esto. Se baja de la barca, empieza a andar sobre el lago. ¿Pero qué pasa? Bueno, siente los vientos, le entra el miedo, se hunde. Pero estos vientos aparecieron de repente, de la nada. No, ya estaban allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Pedro se fija más en los vientos que en la persona de Jesús. Y quiero decir algo aquí brevemente. A veces nosotros pensamos: sería más fácil para mí si yo pudiera andar con Jesús. Mira, los discípulos han podido vivir con Él, andar con Él, estar con Él, tenerle allí a su lado. Sería más fácil para mí si fuera así, pero yo vivo en esta época y no tengo este privilegio. Pero mira, Pedro está aquí, cara a cara con Jesús, y se olvida de esta promesa de Salmo 23, de que no tengo que temer peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Entonces tenemos que reconocer esto. Pedro está aquí con Jesús a su lado, pero tiene miedo y se hunde. Y Jesús espera hasta que Pedro se dé cuenta que no puede salvarse a sí mismo. Espera hasta ese momento para ayudarle, hasta que él pide ayuda y le ayuda, pero le reprende. Dice: ¿por qué dudaste? Bueno, hacemos igual, hacemos lo mismo. Estamos en el medio de la tormenta y pensamos que la presencia de Jesús no es suficiente. Empezamos a hundirnos y clamamos a Jesús para ayudarnos. Pensamos que Dios nos va a abandonar allí en la tormenta, que su presencia o su provisión no será suficiente. Dudamos de Dios, pero, hermanas, que no dudemos de Dios, que tengamos fe, que no tenemos miedo, sino fe. Él está con nosotros y Él usa su vara de pastor para guiarnos. Eso es lo que hace a Pedro aquí. Usa su vara de pastor para regañarle, sí, arrepentirle, sí, pero para animarle para que otro día baje de la barca otra vez, que lo intente otra vez, otro día. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, con su vara. Y por eso la advertencia es tan importante de no apagar al Espíritu, porque es la vara por la cual Dios nos guía. Y es la vara por la cual nos corrige, nos ayuda, nos protege. No apaguéis al Espíritu. Es lo que usa para infundirnos nuevas fuerzas y enseñarnos. Yo no sé de ti, pero yo me identifico mucho con los discípulos aquí. Ya que Pedro está en la barca, la tormenta se ha calmado,
Pedro se da cuenta que realmente nunca estuvo en peligro, en ningún momento corría riesgo de nada. Jesús tenía control de cada cosa, cada momento, todo iba por su bien, el bien de Pedro. Ahora adoran a Jesús, adoran a Dios, reconocen que Él es Dios. Y está bien, pero lo que Dios espera de nosotros, lo que Él quiere, lo que Él nos reta a acordarnos es, en la tormenta, en esos momentos, girar hacia Jesús, acordarnos que Él está ahí, aquí, con nosotras. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tú estás aquí. Eso es lo que Él espera de nosotros. Nos mira y está esperando que devolvamos la mirada. En vez de fijarnos en los vientos y en las olas, en vez de preocuparnos por eso, devolverle la llamada y decir, si me hundo contigo. Estoy contigo y está bien. Yo puedo estar tranquila porque tú estás a mi lado. Eso es lo que Él busca y eso es lo que Él nos quiere ofrecer. Esa tranquilidad, esa paz, incluso en los momentos más difíciles, acordándonos de que Él nos acompaña, que Él está con nosotras, nos mira y espera eso. Que digamos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, incluso en presencia de mis enemigos. Volviendo a Salmo 23. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Dios hace muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, incluso cuando hay peligro evidente o alguien que quiere hacer daño al pueblo de Dios. Dios les protege, les sirve, les bendice. El pueblo de Dios no merece que Dios les trate así, pero lo hace por amor a su nombre y para mostrar su misericordia. Incluso cuando los enemigos rodean a Jesús, vemos que Él disfruta de la presencia de Dios, de su Padre, y confía en las promesas de Dios. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cómo ha podido hacer todo eso? Bueno, porque el ungido de Dios sabía que era su misión y que era su propósito, y confiaba en el plan de su Padre, el plan perfecto de su buen pastor. Y por eso Él ahora puede decir a nosotros, incluso en presencia de nuestros enemigos, si te acuerdas que yo estoy contigo, puedes estar tranquila en cada momento. Eso me recuerda las palabras de Pablo. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 4, 16 al 18. Dios nos ofrece ese mismo banquete en presencia de nuestros enemigos. La misma paz, la misma tranquilidad que tenía Pablo. Pero todo viene de Él. Dispones ante mí un banquete. No dice, me obligas a sentarme a un banquete. No, dispones ante mí un banquete. Pero muchas veces nos despedimos del banquete, buscando algo más, buscando algo mejor. Vemos esta misma idea, pero con otra imagen en Juan 15. Id conmigo a Juan 15, versículos 4 al 5.
Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. Jesús se humilla para morar con nosotros. Nos une a sí mismo y nos recuerda que si nos separamos de Él, no podemos hacer nada. Este es el resumen de la vida cristiana, ¿no? Yo oro estos versículos todos los días porque me encantan, pero todavía me cuesta entenderlo, que Dios quiere morar conmigo. Dios me invita a morar con Él. Esta parte entiendo un poco más. Entiendo, permanecer en mí. Hasta allí lo tengo claro. Dios quiere que estemos con Él. Me invita a estar en su presencia. Me cuesta entenderlo, pero puedo. Igual que si el rey o el presidente me invita a su palacio o su casa o su mansión, me invita a su casa, me cuesta entender por qué quiere que le acompañe, pero voy y voy encantada. Y disfruto de su presencia y todo lo que Él quiere ofrecerme. Pero cuando llegamos a esta parte, y yo permaneceré en vosotros, es que no puedo, no soy capaz de entender cómo Él quiere morar conmigo, estar conmigo. Eso es igual que el rey o el presidente, que Él venga a mi casa, toca la puerta y dice, quiero alojarme aquí contigo, disfrutar de tu presencia. Que me invita a su casa es una cosa, que quiere venir a mi casa y quedarse conmigo es otra cosa. Pero Jesús mismo nos ayuda un poco a entender cómo esto puede ser posible. Él dice de sí mismo en Mateo 11, 29, pues yo soy apacible y humilde de corazón, igual que un rey que se agacha para hablar cara a cara con un niño. No deja de ser rey, sino que se convierte más noble aún por ese hecho. Es igual con Dios. Se humilla para morar con nosotros. Dispone ante nosotros un banquete, incluso en presencia de nuestros enemigos. ¿Y cómo puede ser todo esto? Solamente por la cruz. Vemos eso en versículo 3, si lo miras. Jesús les dice a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Los discípulos podían permanecer en Cristo por la palabra y nosotros hoy en día permanecemos en Cristo por haber creído en Él y su obra en la cruz. Sin la cruz, Jesús no puede decir esto, permaneced en mí y yo en vosotros. Es el gran intercambio de la cruz, porque yo recibo la justicia, la misma justicia de Jesús, como si yo hubiera vivido una vida perfecta. Por eso puedo tener una relación con Dios. Por eso Él me puede invitar a permanecer en Él y Él dice que Él quiere permanecer en mí, solamente por la cruz. Volvemos a Juan. Id conmigo a versículos 23 y 24. Juan 14. 23 y 24 de Juan 14. El que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que oís no son mías, sino del Padre que me envió. La palabra morada aquí en versículo 23, y haremos nuestra morada en él, es la misma palabra que se ve en versículo 2 del mismo capítulo, Juan 14, 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Entonces la palabra griega aquí por morada en 23 es la misma que vemos en versículo 2. Hay muchas viviendas. Entonces lo que Jesús nos comunica es que Él se va para prepararnos un lugar, una morada. Mientras tanto, Él espere que preparemos una morada para que estemos juntos aquí en la tierra. Pero hay una advertencia aquí también.
Nuestra obediencia muestra si estamos siguiendo al pastor o no. Porque mira, el que me ama obedecerá mi palabra. El que no me ama no obedece mis palabras. Entonces vemos aquí una advertencia. Si somos suyos, le vamos a seguir y le vamos a obedecer. Es lo que hemos visto al principio, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A veces vemos que no vamos por tranquilas aguas, que no estamos en pastos verdes y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por dónde me has guiado? ¿Qué pasa aquí? Pero nos encontramos ahí porque hemos ignorado la vara de pastor, hemos ignorado la voz de nuestro buen pastor y nos encontramos ahí, en ese sitio. Jesús promete estar con nosotros, a nuestro lado, en cada momento, y podemos confiar de esa promesa sin duda. Pero para poder disfrutar de esta relación y esta promesa plenamente, como Dios lo diseñó, tenemos que cuidar esta morada, esta habitación. Tenemos que cultivar una relación íntima con Jesús. No podemos desobedecer al pastor, ignorar su vara y luego quejarnos y preguntar, Dios, ¿dónde estás? No estás aquí a mi lado. Déjame poneros un ejemplo usando la misma imagen que usa Jesús y que usa Juan aquí en 14. Una habitación. Si yo tengo algo realmente valioso, un cuadro de Picasso, digamos, y yo quiero lucir este cuadro, lo voy a poner en una habitación adecuada. Y yo voy a tener mucho cuidado con ese cuadro. No voy a dejar que cualquiera pinte por encima, no lo voy a meter en el sótano, no voy a dejar que nadie lo toque. Voy a tener mucho cuidado con ese cuadro. Lo voy a poner en la habitación. También voy a tener mucho cuidado con los otros muebles que meto en la habitación. Si no aporta a mi deseo de poder apreciar y disfrutar del cuadro, ese mueble no va a entrar en la habitación. Voy a tener muchísimo cuidado con ese cuadro. No voy a meter tantos muebles ahí que apenas se ve el cuadro. No. Bueno, igual con nosotros, tenemos que cuidar y cultivar una relación con Jesús para andar con Él y acordarnos que Él está andando con nosotros. A veces tenemos tantos muebles en la habitación que no vemos a Jesús. Tenemos tantas voces en la cabeza que no somos capaces de oír la voz de nuestro pastor. No vemos el cuadro, no oímos el pastor. Dios quiere hablar con nosotros, pero hay tanto ruido en nuestras vidas que no lo oímos. Y por eso también, otra vez, vemos la advertencia de no apagar el espíritu. Pero hoy queremos centrarnos en la promesa preciosa de Dios de acompañarnos siempre en esta vida y en la siguiente. Pero hermana, ojo, vemos que esta promesa es solamente para las hijas de Dios. Y hermana, acuérdate del precio alto, altísimo, más alto que Jesús pagó para poder ofrecerte esta relación, para que Él pueda acompañarnos en este camino. Acuérdate de todo lo que Él pagó para poder hacerlo para nosotros. Nuestro buen pastor tiene muchísimas bendiciones que quiere darnos. Y vamos a volver al Salmo 23 para ver unas cuantas. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre. Cada cosa buena en esta vida viene de Dios. Toda cosa buena, toda buena dádiva, todo proviene de Dios y se encuentra en su presencia, habitando con Él siempre. Jesús sabía que volvería a la gloria que tenía antes. En Juan 17:5, Él dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Él no tiene ninguna duda de dónde viene cada buena dádiva y Él sabe lo que va a poder disfrutarlo para siempre. Lo disfrutaba antes y lo va a disfrutar otra vez.
Y nosotras también podemos disfrutar de la presencia de Dios todos los días de nuestras vidas y saber que al final vamos a estar con Él y poder verle cara a cara. Romanos 8:28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto no significa que siempre me van a pasar cosas buenas, pero significa que cada cosa que me pasa me va a ayudar a conocer mejor a Dios. Eso es para mi bien, conocerle mejor, estar más consciente de su presencia conmigo. Podemos trazar el hilo de la presencia de Dios con su pueblo a través de las Escrituras. Lo vemos en Edén, cuando Dios andaba físicamente con Adán y Eva. Lo vemos luego en el tabernáculo, en la presencia de Dios, en la columna de la nube del día y del fuego por la noche, cuando el pueblo de Dios iba en el desierto. Y luego lo vemos en el templo, en el lugar santísimo. Y después lo vemos en el Emmanuel, el Dios con nosotros, cuando Jesús se hizo carne y andó con nosotros. Y luego murió y se rompió el velo de arriba para abajo para que ahora pudiéramos entrar todos en ese lugar santísimo y vivir siempre en su presencia. Y ahora en esta época, gracias a la obra del Espíritu Santo, quien nos sella para la eternidad y nos une a Dios mismo, y un día en Nueva Jerusalén. Escuchad Apocalipsis 21:3. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Jesús nos acompaña todos los días de nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de la presencia de Jesús en cada momento. Su presencia divina frena el pecado y fomenta la santidad. No vamos a querer pecar si nos acordamos que Él está a nuestro lado y Él está aquí sentado con nosotros. Cuando la vida se pone difícil o tensa, muchas veces digo: Dios, ¿qué hacemos? Es la manera más práctica que yo he encontrado para acordarme que Jesús está aquí conmigo. Realmente está hasta aquí. Yo quiero depender de Él. Entonces digo, ¿qué hacemos? No qué quieres que haga yo, sino qué hacemos nosotros dos, tú y yo. ¿Qué hacemos? Cuando tú recibes el diagnóstico que es cáncer, o que tu marido te cuenta que has sido infiel, o si tu hijo pródigo te dice que no quiere nada que ver con Dios ni contigo, o si tu marido pierde su trabajo, Dios está esperando que digamos con Esther: si perezco, que perezca. Pase lo que pase, yo voy con Jesús. Si me hundo con Jesús. Yo quiero permanecer en la vid. Yo quiero acordarme de esta verdad tan importante. Yo quiero quedarme en el banquete que Él ha preparado para mí. Yo quiero andar con Dios. Yo quiero mantenerme en el Espíritu. No quiero apagar al Espíritu. Quiero andar en el Espíritu. Quiero mantener los ojos en Cristo en la tormenta. No quiero enfocarme en los vientos ni en las olas. Quiero acordarme que Él tiene control de cada gotita de agua y cada soplo de esos vientos. Y yo quiero decir: pase lo que pase, estoy con Jesús. No temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Y Jesús está contigo también. Está bien. Puedes enfrentar cualquier cosa, cualquier circunstancia con Jesús a tu lado. Él te acompaña, pero este privilegio es solamente para sus hijos. Jesús quiere acompañarte en el camino. No le rechaces, sino ten presente siempre en la mente que Jesús está contigo. Dios, ábrenos los ojos para poder verlo, entenderlo y creerlo. Si estoy cocinando la comida o si estoy testificando de mi fe. Si estoy
cambiando pañales o si estoy pasando por el valle de la sombra de muerte. No es que Él esté con nosotros cuando hacemos cosas santas, no. Es que Él está con nosotros siempre y eso hace posible convertir cada momento en un momento santo, un momento sagrado. Cuando tú estás a solas, habla con Él. Eso te ayudará a acordarte que Él está contigo. En los momentos ordinarios, si nos acordamos que Él está aquí, luego cuando la vida se pone difícil, cuando surgen esas cosas inesperadas, vamos a ser más consciente de su presencia. Vamos a poder depender de Él si lo tenemos por costumbre. En cada momento nos acordamos, Él está aquí conmigo, me está ayudando. Nosotros dos estamos caminando este camino, esta senda que Dios tiene para nosotros. Tú estás aquí conmigo y no me dejarás. Jesús tuvo que sufrir una muerte incomparable, sin poder disfrutar de esta intimidad perfecta que siempre había gozado con su Padre, para poder ofrecerme a mí el privilegio de tenerle siempre a mi lado. Ayúdanos a verlo, Dios. Ayúdanos a ver que tú estás aquí con nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti y caminar contigo. Segunda Reyes 6, 15 al 17 nos relata de un rey malvado que manda un ejército para capturar el profeta Eliseo. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Aquí está la tormenta. Aquí está el mensaje en tu móvil. Aquí está el accidente de coche. Aquí está la prueba, sea lo que sea. Aquí está. Entra aquí. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios estaba allí, Dios estaba presente. Dios, ábrenos los ojos para verlo. Danos ese mismo don que diste a Eliseo y su siervo. Ábrenos los ojos para ver como hiciste con ellos, que tú estás aquí con nosotros en cada momento. Danos el mismo amor que diste a Enoc. Me encanta la historia de Enoc. Sabemos muy poco de él, pero lo que sabemos me anima muchísimo. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí vemos a un hombre que buscara la cara de Dios. Lo que más le importaba en la vida era estar en la presencia, vivir en la presencia de Dios. Y un día Dios se lo llevó. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos un privilegio, de verdad un privilegio. Yo no sé la senda en la que estás tú. Yo no sé lo que Dios tiene para ti en tu camino. Algunas de nosotras tenemos caminos más fáciles y otras tenemos caminos más difíciles. Pero recuerda las palabras de Jesús a Pedro cuando él preguntaba por el camino de otro discípulo. ¿A ti qué? Tú sígueme. Dios tiene un camino distinto para cada una de nosotras, pero todos esos caminos forman parte del plan perfecto de Dios. Yo no sé las pruebas por las que estás pasando, ni las que tendrás que pasar, no las sé. Algunas de vosotras tendréis que pasar por cosas que yo ni siquiera me pueda imaginar, pero sí conozco al Dios que prometió estar contigo en cada momento, acompañarte en esta vida y la siguiente, aun si vas por valles tenebrosos. Puedes decir, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Conozco nuestro Dios y Él es fiel
y Él cumple con su palabra y Él siempre cumple sus promesas. Lo vemos en el Antiguo Testamento en el Salmo 139, versículo 8. Ellos lo expresaban así. Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. En el Nuevo Testamento Jesús se revela para encarnar esta promesa y mostrarnos que sus palabras no son solamente palabras bonitas y que esta promesa es una promesa fiable y segura que me ayuda a vivir cada momento para su honra y su gloria, por amor a su nombre. Incluso si estoy cerca a aguas tranquilas o si voy por los valles tenebrosos. Romanos 8, 38, 39 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Jesús, por esta promesa. Gracias por tus palabras. Gracias por lo que sufriste para poder garantizar esta promesa en nuestras vidas. No tenemos que temer ningún peligro porque tú estás a nuestro lado. Os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Oremos. Dios, pedimos una vez más que nos abras los ojos para ver que tú estás con nosotros. Si de momento estamos pasando por aguas tranquilas, en verdes pastos, o si estamos pasando por el valle. Si estamos ahí porque te hemos desobedecido, o si estamos ahí, nos encontramos ahí porque te hemos seguido. Señor, sea lo que sea, ayúdanos a verte, ayúdanos a ver que tú estás con nosotras, a nuestro lado. Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos a mirar en nuestra habitación que estamos preparando para ti, para tener una relación íntima contigo. Ayúdanos a ver si hemos metido demasiados muebles, demasiadas cosas, demasiadas voces. Ayúdanos, Señor, ver y preguntar con cada actividad que hacemos. ¿Esto me ayuda a acordar de que vivo en la presencia de Dios? ¿Me ayuda o no me ayuda? ¿Me aporta a mi deseo de vivir en la presencia de Dios o no? Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría para tomar decisiones necesarias debido a lo que hemos oído hoy y ayúdanos a acordarnos en cada momento, Señor. Los momentos bonitos, los momentos ordinarios, los momentos difíciles. Ayúdanos a acordar que tú estás con nosotros. En la tormenta, ayúdanos, Señor, de volver la mirada hacia ti y decir en la tormenta no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos. Gracias por esta promesa y estas palabras y esta verdad tan importante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.